Y siempre es un gusto presentarles a Ariel Fraga, abogado que estará esta tarde con nosotros desde Barcelona, pero que además tiene oficinas aquí en Miami y que pronto, cuando todo se restablezca, estará con todos sus clientes de por aquí que le han estado demandando muchísimo. Ariel, con mucha experiencia, muchísimos años también lidiando con todo este asunto de nacionalidad española, nuevos proyectos y demás. Y hoy nos trae noticias muy fresquitas de principalmente dos proyectos de leyes de nacionalidad española que ya se encuentran en una tramitación bastante cercana, importante para nosotros. Y entonces, si tú tienes un abuelo español, pues quédate, que esto te va a interesar muchísimo. Y ya, te doy la bienvenida. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Sí, buenas noches para ti. Buenas tardes todavía para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación allá en España, Ariel? Bueno, la situación del COVID está Complicado el asunto, muy, com- ¿verdad? Alerta sí, muy roja. complicado. Sí, hay muchos rebrotes. Estamos, A ver si aparece pronto la vacuna y logramos en- sí, enmendar esta estamos un situación. poquito preocupados. También veía una manifestación de todo el personal de la cultura. Increíble cómo están las cosas en el mundo entero, pero qué rico que tengamos la oportunidad de tener personas como tú que siempre nos traen como un alivio al corazón y es como esa sensación de esperanza y de que las cosas pueden estar un poquitico mejor. Ya te he tenido en el programa en otras ocasiones. Recuerdo bien cuando nos conocimos aquí en Miami que hablábamos un poco de todo lo que estaba sucediendo con esta proposición de ley de concesión de nacionalidad española para descendientes de españoles. Esta ley que hablábamos, que está en el Senado de España desde diciembre de 2019, ¿qué se sabe concretamente de esta ley? ¿En qué fase está? Cuéntame un poquitico al respecto. Bueno, la proposición de ley de nacionalidad española que se presentó en el Senado, ahí está, pendiente del trámite parlamentario. Eso se paralizó con la llegada del COVID Claro, como todos los y trámites. claro, y se han tenido que priorizar aquellas normas que van dirigidas a enfrentar desde el punto de vista jurídico, a dictar las normas desde el punto de vista jurídico para enfrentar la pandemia, ¿no? Entonces, en la proposición de ley de nacionalidad española, ahí está. No es que se haya eh, estancado o que se haya paralizado, sencillamente esta situación. Ha impedido eh, agilizar el trámite. Claro, es un trámite parlamentario. De todas maneras, el trámite parlamentario es largo, porque ese proyecto, esa proposición de ley se presentó en el Senado, tiene que correr todo el trámite parlamentario del Senado, ir al Congreso de los Diputados después. Recuerden que aquí en España hay como dos cámaras de representación parlamentaria y realmente el proceso eh, parlamentario para aprobar las leyes es complejo, es largo. Y ahora ha quedado un poquito parado por el tema del Sí, COVID, pero yo ahora que entiendo todo es que. más difícil, será un poquitico más tardado. Pero bueno, eso está ahí, ¿eh? No es que se haya cerrado ni que ya no esté, está ahí, está en el Senado pendiente de su tramitación. Ariel, recordemos un poquitico quiénes serían las personas que se benefician con esta ley, porque yo estaba llamando a todos mis amigos del chat y desde el miércoles les estaba diciendo no se pueden perder el viernes esta entrevista con Ariel, porque sé que hay muchísimos cubanos que tienen una abuela o un abuelo español y que quisieran saber un poquitico más de, por ejemplo, si ellos podrían beneficiarse o no a la hora de que finalmente se apruebe este proyecto. Mira, Anabel, lo más Ujú. importante es que lo que se pretende con esa proposición de ley es modificar Ok. el Código Civil en los artículos en materia de nacionalidad española, ¿no? Sobre todo los artículos relacionados con la opción, o sea, con la petición de nacionalidad española por opción para los descendientes de españoles. Y lo que tienen que entender las personas que son descendientes de españoles es que ese cambio normativo que se va a instalar de manera permanente, o sea, lo que se pretende es hacer una modificación Pero que quede de permanente del manera Código permanente. Civil, Ok.
Mm. Va a ser para nietos. Lo que no quiere decir, porque muchos clientes me preguntan, pero es que yo soy bisnieto del español emigrado. Ajá. Sí, pero esos bisnietos también van a tener derecho, porque esos bisnietos se pueden colocar en la posición de nietos. Lo que tienen que hacer los bisnietos es colocarse en la posición de nieto. Y me dicen, ¿esto qué es? Pues miren, muy Pues sí. sencillo. No es tan complejo. Miren, el abuelo que emigró a Latinoamérica, a Ajá. Cuba, Venezuela, Argentina, tuvo un hijo allí, ¿vale? La primera generación de ese español emigrado. La cuestión está en que si ese hijo o esa hija de ese español o de esa española que nació en Cuba, en Venezuela, en Ajá. México, en Argentina, nació de padre o madre españoles, ellos nacieron españoles. Ok. Con lo Estás cual, hablando del nieto. Ajá. estoy hablando Del del hijo, sí, español esa emigrado, primera generación. esa primera Ujú. generación. O sea, imagínate que un señor español o una española emigran a Cuba Ok. y tienen un hijo. Ujú. Ese hijo, aunque nace en Cuba, ¿Es si español? nace de padre español, es español. Porque recuerden que en España la nacionalidad se transmite por la sangre, no por Aunque el no sea derecho de azul. suelo, Aunque no sea azul, se transmite. aunque no sea azul. O sea, Se por ejemplo, transmite por la sangre. A diferencia de los Estados Unidos, que quien nace en los Estados Unidos, da igual de donde sean tus padres, eres americano. Ajá. En España no. En España, si yo soy español y tengo un hijo en Cuba o en Argentina o en Chile o en los Estados Unidos, para España ese niño es español. Entonces, esa primera generación, ese hijo nacido de ese español que emigró, Ok. tuvo un hijo y este hijo tuvo un hijo que es el bisnieto del español emigrado. Claro, si ese bisnieto ahora solicita que a su abuelo, la primera generación, se le inscriba como español, que pueden, aunque esté muerto, ya se pone en posesión de nieto, porque ya Oh. tiene una partida de nacimiento española que acredita que su abuelo, que nació en Argentina o nació en Cuba, nació en Venezuela, nació español. Y eso los consulados de España lo tienen, lo reconocen. Es un trámite que se solicita y se hace. Y esto es importante porque la proposición de ley lo dice así. Hay que ser nieto y hay que tener al abuelo inscrito. Claro, si yo soy la segunda generación y mi abuelo es el abuelo emigrado, no tengo problema, Claro, sí, sí, a ti porque soy el nieto del abuelo que emigró, del español. ¿Esto es de una ley que ya está vigente o esta sería este proyecto del que hablamos? Si esta es la proposición de Ok, ley, porque es un poquito lo que pasó con la anterior ley de de memoria memoria histórica, histórica. Ujú. que ahora lo que quieren hacer es dejarlo permanente, porque la ley de memoria histórica fue algo temporal. Duró 3 años o algo así, ¿verdad? Exacto, 2008 al 2011. Pero ahora lo que quieren hacer es eso, ponerlo en el Código Civil de manera permanente, de manera tal de que todos los nietos y nietas de españoles, fíjate que ya no va a decir de españoles nacidos en España, por eso es la aclaración que estoy haciendo. Ok. La ley lo que va a decir es que los nietos de español de origen podrán optar, lo que significa que si mi abuelo nació en Cuba, pero nació de padre o madre español o Ajá. española, y yo lo inscribo como tal, yo voy a poder pedir la nacionalidad española. Y en el Por eso caso, lo importante, ok, perdona, sí, 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 dime, dime. por eso lo importante es que ahora nosotros desde el despacho estamos dándonos a la tarea de informar a todos aquellos bisnietos del español emigrado Ujú. que se adelanten y empiecen a solicitar la inscripción de sus abuelos o de sus abuelas que nacieron hijos de ese español que emigró de Ajá, España, que se coloquen en la posición de nietos. ya te entiendo. Ya te entiendo. O sea que, por ejemplo, todas aquellas personas que ahora mismo sean bisnietas o bisnietos, por supuesto, de este español que llegó a Cuba o a cualquier otro país, pero por supuesto estamos hablando ahora de los cubanos, puede entonces empezar a solicitar
la inscripción de nacimiento y hacer a esta primera generación, o sea, a este primer nacido de ese español, hacerlo español y entonces ya de esta manera no sería bisnieto, porque hay muchas personas que preguntan, pero ¿y cuándo se aprueba el proyecto de los bisnietos o qué cosa es la ley de los bisnietos? Y realmente de esa ley o de ese proyecto, eso no existe, es solo este nuevo proyecto del que hablamos, que es una continuación de la ley de memoria histórica y que es precisamente para todos aquellos descendientes de españoles, pero que puedes adelantar un poquitico el trámite y estar ya más cerca de que tú, aunque no seas nieto, si eres bisnieto, tienes cómo llegar a colocarte en ese lugar que bien decías de Claro, nieto. en la posición de nieto. Lo que pasa es que muchos clientes me dicen, oye, pero mi abuelo ya murió, no pasa nada. Porque haya muerto el abuelo. Esa primera generación no pasa nada que haya muerto. Porque lo único que tú le vas a pedir al consulado de España es que lo inscriba como que nació español. Y para demostrar eso, por supuesto que necesitas el certificado de Ah, nacimiento buena de pregunta. tu bisabuelo. Claro, tú necesitas el nacimiento o la fe de bautismo de tu bisabuelo Uh-huh. de España. Necesitas acreditar el certificado de nacimiento del hijo de ese español inmigrado, o sea, de tu abuelo. Y lo más importante, necesitas acreditar que tu bisabuelo no adquirió la nacionalidad del país de residencia, o al menos que la adquirió Después que después tú de nacer. naciste, Me ok. explico. Claro, Bueno, después que nació. si mi bisabuelo fue a Cuba y se hace cubano antes de nacer mi abuelo, ya mi abuelo no nace hijo de un español. Ay, mi madre. Ahí se complica el asunto. En cambio, si mi abuelo se fue a Cuba y siempre fue español, nunca se acogió a la ciudadanía cubana, por lo tanto, mi abuelo nació hijo de un español. Ariel, para un momentico aquí porque necesito, tú sabes que a veces muchos de los amigos que nos ven están tan interesados en el tema y no les da chance de compartir y yo creo que esto es algo que realmente hay muchísimas personas interesadas en el tema. Y te pido por favor que si tú conoces por ahí a alguien que tenga un abuelo o abuela españoles, que compartas esta transmisión, por supuesto que lo etiquetes aquí, que le digas, oye, me estamos hablando de ti, ponte las pilas, porque el asunto está un poquitico más cerca. Y además, por supuesto que siempre tengo regalos y es que te puedes ganar una recarga completamente gratis si compartes en 5 grupos, etiquetas a 5 amigos y te quedas hasta el minutico final a contestar una pregunta. Ariel no se puede quedar con nosotros porque ya es tardísimo en España, pero bueno, yo te agradezco muchísimo cada una de estas informaciones tan valiosas y como bien decíamos, recapitulando un poco, este proyecto de ley para este proyecto de nacionalidad española está en el Senado, o sea, está en esta tramitación que esperamos que se apruebe. De aprobarse sería de manera permanente, o sea, me hablabas que son unos ajustes que se van a hacer en el Código Civil y entonces esto Exacto. quiere decir que tendrías tiempo. Ahora, adelanta el asunto y si tienes un bisabuelo español, ya puedes ir haciendo este tipo de tramitaciones. Solicitar el certificado de nacimiento, la fe de bautismo y qué otro documento es que se necesita. El nacimiento del hijo de ese español Ajá. emigrado, tu abuelo, y el documento que acredite que el bisabuelo no adquirió la nacionalidad del país de residencia, al menos antes de nacer el hijo o la hija. Voy a preguntarte algo, otra situación, por ejemplo, las personas que lograron después de muchísimos años, porque sé que este trámite lleva muchos, pero muchos años, hay personas que han estado 10, 11 años y que finalmente son nietos que ya se hicieron españoles, pero son nietos de ese español del que Ujú. hablábamos. ¿Qué pasaría con los hijos de estos nietos? ¿Qué tendrían que Esos hacer? van a poder, no van a tener, están contemplados en la proposición de ley. O sea, los nietos que entraron por la pasada ley de memoria histórica, Ajá. ¿vale? O sea, yo soy nieto y en la pasada ley de memoria histórica me hice español. Pero mis hijos en ese momento tenían más de 18 años y no pudieron entrar en esa ley. Ok, porque no eran menores de edad. Solo Ajá. pudieron entrar, solo pudieron entrar los que tenían menos de 18 años. Vale. Ahora, en este cambio legislativo, si se aprueba la ley, perdón,
esos hijos de los nietos de la pasada ley de memoria histórica, o sea, Esos bisnietos, bisnietos actuales, sí. van a poder optar a la nacionalidad española sin problema, porque ya su papá está escrito como español o su mamá. Ok, que si se aprueba la ley, ya listo. Cada uno de estos bisnietos, que por supuesto son los hijos de estos nietos que se hicieron con la pasada ley de memoria histórica, y que hay muchas palabritas, Exacto, ya por supuesto podrían tener esta nacionalidad española. Ok, correcto. entonces eso es el proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Pero hablábamos que también existe otro nuevo proyecto y que este está dedicado a otro tipo de emigrante español. ¿Cómo sería este, Ariel? Cuéntame. A ver, eh, es importante, este es el proyecto de ley de memoria democrática, Ok. que son cosas completamente diferentes a las que estábamos hablando. O sea, en el Consejo de Ministros de España acaba de aprobar un proyecto de ley de memoria democrática, que no es más que la continuación a la pasada ley de memoria histórica. Ok. ¿Vale? Bien. O sea, este proyecto de ley es va dirigido a resanar todas aquellas situaciones que se dieron durante la guerra civil y durante la época, la dictadura de Franco. Uh-huh. Bien. Lo que pasa es que en este proyecto de ley, que es un proyecto de ley, lo único que el Consejo de Ministros lo ha aprobado para ahora mandarlo al Congreso y que se inicie el trámite parlamentario. Pero esta ley llamada Ley de la Memoria Democrática, lo único que le han cambiado es el El apellido. apellido. Antes era la Ley de la Memoria Histórica Sí. y ahora la Ley de la Memoria Democrática. Ok. Lo que quiere hacer es todo lo que se quedó pendiente de la Ley de Memoria Histórica del 2007, pues ahora se recupera y se le da trámite parlamentario para que se convierta en una ley para resanar todas aquellas violaciones, asesinatos, Claro. sentencias. Todo lo sucedido Que, durante la guerra civil y el franquismo. exacto. Lo que pasa, y es lo interesante de este proyecto de ley, es que tiene un capítulo el cual va a establecer una regla para que a los nietos, hijos y nietos o hijas y nietas de españoles que tuvieron que emigrar Uh-huh. exiliados, se les conceda la nacionalidad española. Pero fíjate que es algo completamente diferente a la proposición de ley en materia de la nacionalidad española que hemos hablado anteriormente. Esta ley de memoria democrática va a reconocer el derecho a los hijos ¿Y nietos? y nietos de los españoles y las españolas que tuvieron que exiliarse de España por situaciones, o sea, por tema político, por tema ideológico o por tema de creencia. Eso es lo que dice el El proyecto. proyecto. Ajá. Si eso se aprueba, tendrán que reglamentar qué se entiende por exiliado, político, Claro. ideológico o de creencia, cómo se va a poder acreditar estas circunstancias y aquellos hijos y nietos o hijas y nietas cuyo padre o abuelo tuvo que ir de España como exiliado, pues va a poder pedir la nacionalidad española. ¿Cómo se va a regular esto? No lo Todavía sabemos, no eso se hay que sabe. esperar. Pero mira, lo interesante de esto, Ana, es que ya esto estaba previsto en la vieja ley de memoria histórica. Sí, es como que había un capítulo, un acápite que trataba precisamente de los emigrantes durante estos años, porque fueron muchísimos años. O sea, estamos hablando de 1936 hasta 1975, que duró el franquismo. Primero, Y claro, son la muchos guerra años. civil, Lo que ajá, pasa es que, lo que, pasa es que ya en la vieja ley de memoria histórica había un supuesto para que los hijos y nietos de españoles exiliados que tuvieron que salir de España por culpa de la guerra o del franquismo pudieran la nacionalidad española. Esto se recupera ahora en el nuevo proyecto de ley. Pero este proyecto de ley es lo que yo quiero que se entienda. Este proyecto de ley va a conceder, si se aprueba,
la nacionalidad española A a los los hijos y hijos. nietos Ajá. de españoles y españolas que sufrieron exilio. ¿Qué pasa, Anabel? Que puede ser que en el caso de tu abuelo se den las dos circunstancias. Claro, podría ser O sea, perfectamente. que salió exiliado de España por problemas Ujú. políticos, pero que llegó a Cuba y conservó su nacionalidad española y nacieron sus hijos. Y los hijos, los nietos y tal. O sea, puede que en muchos casos se den las dos Las dos circunstancias, situaciones ¿no? juntas, claro. Tú vas a poder entonces aplicar por una ley o por otra. ¿Me explico? Claro, perfectamente. Y en el caso, Ariel, porque vamos a hablar un poquitico, o sea, para que la gente comprenda un poquito mejor de por dónde estamos realmente. Esta ley este proyecto de ley acaba de aprobarse por el Consejo de Ministros. Entonces, la otra está un poquitico más cerquita de aprobarse o esta tiene que pasar por varios canales. ¿Cómo están hablando, por ejemplo, de las dos leyes? Porque entiendo Mira, perfectamente que esta esté de algún modo no, no, para resarcir más algunos avanzada. daños, pero ¿y la otra entonces? ¿Pasaría No, algo? mira, Anabel, no. Mira, yo te explico. Primero no sabemos si se van a aprobar, Ok. porque tanto la que está en el Senado como esta que... Recuerda que lo que ha hecho el Consejo de Ministros es decir, este proyecto de ley lo presentamos. A ver, para que lo entiendas, los proyectos de leyes Ujú. los presenta el gobierno a través del Consejo de Ministros. Ok. Las proposiciones de leyes, que son cosas diferentes, Ujú. las pueden presentar las propias cámaras o el Senado o el Congreso. Bien, los grupos políticos presentes en el Senado o el Congreso. Lo que está en el Senado es una proposición de ley para modificar el Código Civil presentada por un grupo político con representación parlamentaria en el Senado. Y Que es eso la que va a hablamos seguir la su trámite. primera vez. Ok. Exacto. El proyecto de ley, no proposición, proyecto de ley de memoria democrática, Ujú. es un proyecto que presenta el gobierno, pero se lo presenta a las Cortes, Claro, claro. al Parlamento que Claro, tiene que alguien lo aprobar. tiene que aprobar, claro. Lo único que ha pasado aquí es que el Consejo de Ministros, que tiene, me lo invento, 20 proyectos de ley, pues se reúne y dice, pues vamos a aprobar este. ¿Aprobar qué significa? Que a ese lo va a coger y lo va a mandar al Congreso para que empiece el trámite parlamentario, para ver si se aprueba o no. Ya veremos. A ver, yo creo que este proyecto de ley de memoria democrática eh, va a sufrir, Sus modificaciones. no, no, y va a sufrir para que sea aprobado. No nos Claro, olvidemos claro. que en el Congreso hay diferentes partidos políticos con diferentes ideologías que te pueden decir que sí o te pueden decir que Y no, que pero además tendría que muchos ni siquiera, analizarse qué es lo que se prioriza ahora mismo. O sea, también hay salto, un montón de leyes. y muchas veces ni siquiera es por un problema de ideología, es un problema de que si te doy el voto para este proyecto de ley que a ti te interesa, pues ¿qué me vas a dar a cambio? Claro, Porque no se no es olviden, esto negociable. tiene que aprobarse en el Congreso y en el Senado. Entonces, ahora mismo nadie sabe qué va a pasar con con el proyecto de ley de memoria democrática que dará la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados y nadie sabe qué va a pasar con la proposición de ley que está en el Senado que modificará el Código Civil en materia de nacionalidad española para descendientes de españoles por el ius sanguinis, por el derecho de sangre. O sea, son dos cosas completamente diferentes, Ujú. presentados de manera diferente, uno por el Consejo de Ministros en el Congreso y el otro en el Senado, que ya sabrá, ya veremos qué va a pasar. Ya veremos, Porque ahora mismo, y que confiemos en que al menos, hombre, en que al menos Anabel, uno se apruebe. lo que está claro es que al gobierno del Partido Socialista, que está en coalición con Podemos, y algunos partidos de izquierda, les interesa mucho la ley de memoria democrática, porque lo llevaban en Claro, su claro. programa político. O sea, a los partidos de izquierda les interesa mucho que la ley de la memoria democrática salga adelante, les interesa mucho que salga adelante. Con lo cual me imagino que lo defenderán, negociarán Sí, como yo y te lo decía, es un modo de resarcir por ahí cosas que no estuvieron bien en hay determinados muchas años, cosas, claro. hay muchas, por ejemplo, hay una Injusticias cosa y muy interesante, demás.
Sí, además, hay muchos cadáveres enterrados en, ¿cómo se dice? En muchos cadáveres sin Identificar. identificar, enterrados, que ahora el gobierno va a promover y va a pagar, va a sufragar los gastos de la exhumación, identificación, se va a crear un banco genético para poder identificar a las víctimas. Hay muchas víctimas de la guerra civil, tanto de un bando como del otro, de los dos, que no se han identificado, sentencias que se dictaron durante el franquismo que se van a anular. Sí, O sí, sea, van a reparar. atropellos, desmanes y de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en cada uno de los procesos que han existido, como de los años de Franco, que además fueron un montón, porque fueron del 39 al 75. Y, Bueno, del 39 empezó la guerra civil, ajá, el 39 se acaba la guerra civil, pero empieza la empieza la dictadura y hasta el dictadura de Franco, 75. entonces hasta el 75, o sea, son un montón de años y bueno, yo estoy convencida, como bien tú dices, que se le dará un buen empujón, sobre todo los partidos que están acorde con esto. Déjame revisar, Ariel, rapidísimo, si hay alguna pregunta por aquí de alguno de los amigos. Te pido, por favor, que compartas, como siempre digo, con Raimundo y todo el mundo, comparte esta transmisión con todas aquellas personas que tú conozcas que tienen un abuelo, bisabuelo, español o española, porque también hablábamos que en otro momento histórico los casados, o sea, las abuelas no tenían tanto derecho, ¿verdad? Ya sí en este proyecto sí. Y bueno, lo que quiero es que me hagan alguna pregunta para aprovechar que Ariel está aquí con nosotros. Si tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud, pero por supuesto que a mí me encantaría recordar cómo podríamos contactarte para conocer. Yo estoy convencidísima que en cuanto uno de estos proyectos se apruebe definitivamente, yo te voy a tener por aquí, vamos a dar la primicia y le vamos a contar a toda la gente que sí, que ya casi somos españoles. Y a mí me va a encantar porque sé que conozco mucha gente, tengo muchos amigos que están en función de ver cuándo finalmente se aprueba este proyecto de ley que beneficiaría, que son dos, en esta ocasión son dos, estamos hablando de dos proyectos diferentes, pero que beneficiarían a muchas personas y sobre todo a muchos cubanos que lo necesitan. Ariel, antes de darme las coordenadas de dónde te encontramos, algo que se nos quede y que podríamos puntualizar de dos proyectos, porque sí es importante que la gente sepa que estamos hablando de dos tipos de proyectos que son diferentes y que es posible que tu abuela, tu abuelo, tu bisabuelo entre en los dos incluso, pero que son dos diferentes. Cuéntame algo que se nos quede por ahí. Mira, yo creo que la cuestión más importante es lo que hablábamos ahorita, que aquellos bisnietos o bisnietas se preocupen por buscar la documentación del bisabuelo emigrado de España o de la bisabuela emigrada de España y sobre todo que se preocupen por ir inscribiendo a través de los registros civiles de los consulares españoles en el país donde vivan a la primera generación de ese español o esa española emigrada, Okay. como que nació español. Eso es lo Para más que ya te importante. vayas colocando tú por lo menos en la posición de nieto, por lo menos ahí. Exacto. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante ahora mismo. Hay que ganar tiempo. Hay que localizar la documentación de los bisabuelos del español o de española emigrado. Hay que localizar el nacimiento de la primera generación, del abuelo o de la abuela, y hay que solicitar la inscripción como español o como española de esa primera generación. Más que nada para colocarse en la posición de nieto. Porque si el proyecto, si la proposición de ley que está en el Senado se aprueba, Okay. te van a pedir que tú seas nieto. Pero nieto significa que tu abuelo o tu abuela estén inscritos como españoles. Y eso es algo que se puede hacer en los consulados españoles del país donde ¿Dónde tú vivas. radicas? Por ejemplo, Okay. si tú estás en Miami, tú reúnes la documentación, te vas al Consulado General de España ahí en Miami y solicitas la inscripción de tu abuelo o de tu abuela como que nació español, acreditando las circunstancias que hemos hablado, sobre todo que tu abuelo, cuando nació,
lo hizo de padre español. Ajá, nació directamente, claro, de españoles. En el caso, Otra cosa interesante, otra cosa interesante que va a tener la proposición de ley, la del Senado, es que va a reparar una cuestión que para mí es tremendamente importante y tremendamente trascendente. ¿Tú sabías que las españolas, si se casaban con extranjeros, perdían la nacionalidad española? eso te iba a preguntarte ahora de la parte de las esposas, ¿qué había sucedido? Claro, entre hasta el 78, con la Constitución española, todas las españolas, mujeres que se casaban con extranjeros, perdían la nacionalidad española. Por lo tanto, si mi abuela española, de gallega, canaria, catalana, se fue a Cuba Y se y se casó casó con un con un cubano, cubano, perdió la nacionalidad española y ya mi papá o mi mamá no nacieron españoles. Esto era totalmente discriminatorio y lo fue así hasta con la Constitución del 78 y la modificación del Código Civil, la modificación del año del 82, de 1982. Claro, esta proposición de ley va a enmendar esto y va a decir, oígame, si su abuela española se casó, no importa, tiene no derecho, perdió la pero nacionalidad claro que tiene española. derecho, sí, sí, Pero eso ahora mismo no se puede, ¿eh? claro, claro. Ahora mismo, año 2020, 2020, no se puede, no se Sí, es puede. Si mi increíble. abuela emigró y se casó, porque había una causa de pérdida por matrimonio con extranjero. Y eso es algo que se resana Con en este la, nuevo proyecto de ley. Que ojalá que sí, que se con apruebe muy la pronto. proposición de ley. Mira, a ver, dice aquí Sheilan Amanda que su abuelo es español, pero ella no tiene la certificación de nacimiento. ¿Cómo podría tramitar esto? Claro, esa es la parte más complicada. Encontrar o la certificación de nacimiento o la fe de bautismo de ese abuelo. Ten en cuenta, Anabel, que aquí hay varias cuestiones que analizar. Número uno, antes de 1870 Ujú. ley de registro civil. Sí, La ley claro. del registro civil en España sale en 1870. Por lo tanto, las personas que nacieron antes de esta fecha solo estaban bautizadas. Que vale, que ya el certificado de bautismo vale para acreditar el nacimiento. Pero muchas parroquias se quemaron durante la guerra civil. Qué difícil. Sí, es Claro, complicado. vale, se puede hacer una búsqueda. Nosotros tenemos personas, genealogistas, que nos ayudan a buscar. Pero claro, si no se inscribieron porque en el siglo XIX prácticamente no se inscribían en el registro civil, los bautizaban y ya está. Entonces, hay que buscar la fe de bautismo de ese abuelo, de esa abuela, pero imagínate, hay que saber el pueblo donde Sí, la mayor nacieron, cantidad de datos posible. de datos posibles, la fecha aproximada, porque eso es una búsqueda eh, a veces que es complicada Y y claro, puedes encontrarte con que esa parroquia se quemó durante la guerra civil, con lo cual tienes que solicitarle al juez del lugar de nacimiento de tu abuelo o de tu abuela que en base a otros documentos eh, reconozcan que ese abuelo o esa abuela nació en España, nació en ese pueblo y creen una inscripción de nacimiento a partir de datos como, por ejemplo, de que algún pasaporte que se conserve, algún documento, un carné, el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de los hijos, la defunción sí, de sí, ese la español. mayor O sea, cantidad de documentos, la mayor cantidad de información posible. Y yo les digo, en ocasiones los abuelitos tienen una sabiduría muy grande, pero es que ellos han vivido mucho más que nosotros y además tienen la historia más vívida y saben más de la familia. Entonces, hagan una reunión familiar y recolecten la cantidad de información que puedan, el pueblo de donde eran, más o menos los años en que llegaron a Cuba, porque eso también. Recuerdo que en el Archivo Nacional eso era algo importante, en el Archivo Nacional de Cuba para localizar la certificación, incluso de llegada al país, que también te la pedían en algún requerimiento. Había que conocer al menos algunos de los años y entonces traten ustedes de buscar la mayor información que puedan y entonces después
por supuesto que Ariel, yo estoy convencida de que los va a ayudar a toda esta búsqueda. Dice Sergio, dice que tiene aquí, yo soy nieto, mi abuela y abuelo eran españoles, ¿cómo puedo hacer? Dice, yo vivo en Chile y tengo todos los documentos de su nacimiento. Sergio tiene Si que es esperar nieto, a que se apruebe esta ley. bueno, hay que ver. Lo que yo le diría a Sergio es que si su papá o su mamá, quien sea el hijo o la hija de esos españoles, están vivos, que se inscriban como españoles, que vayan al consulado y que se inscriban como españoles. ¿De acuerdo? Y yo te diría más, si no estuvieran vivos los padres de este De chico, Sergio. Uh-huh. Sergio puede ir al consulado de España en Santiago, donde el competente, el que por su lugar de domicilio, En Santiago de y Chile. puede solicitar Ajá. la inscripción de nacimiento de su papá o de su mamá, siempre y cuando los abuelos hayan conservado la nacionalidad española cuando nació el padre o la madre de Sergio. Y que los vaya inscribiendo en el consulado de España. Tiene absolutamente derecho, inclusive aunque estén fallecidos, porque lo que se le está pidiendo al consulado es sencillamente que inscriba como que esa persona nació hijo de españoles. Ten en cuenta, Anabel, que la ley del registro civil Okay. establece como obligatorio la inscripción de nacimiento de todos aquellos que nacieron españoles. O sea, es obligatorio además. No pasa nada que estén fallecidos, porque Okay. tú lo único que quieres hacer es que el registro civil del consulado inscriba a esa persona como que nació de padres españoles. Mira, hay un principio que rige el registro civil, que es el principio de concordancia. O sea, el juez encargado del registro civil, que en este caso es el cónsul español, si tú se lo pides, Okay. está obligado a, a que una situación de hecho tenga un reconocimiento de derecho. O sea, que el nacimiento de un español Uh-huh. se inscriba. Por ejemplo, imaginemos que es la madre de Sergio, la hija de esos españoles. Sí, sí, Si sí. ella nació española, Es un hecho, aunque es también un tenía, hecho y tiene todo el derecho a aunque ser también española. tuviera, exacto, aunque también tuviera la nacionalidad chilena, ¿eh? Recuerden que aquí la nacionalidad española se transmitió por el derecho de sangre. Con lo cual, esa madre de Sergio, si cuando nació en Chile, su mamá y su papá eran españoles, ella tiene derecho a ir al consulado y que la inscriban como española. Y si está fallecida, el derecho lo tiene Sergio, porque en la ley habla del interés legítimo. Óigame, yo tengo interés legítimo en que a mi madre se le inscriba como que nació española por lo que me puede beneficiar a mí. Entonces Sergio podría llegar al consulado de Chile con todos estos documentos y decir, como bien dices, inscribir a su mamá o a su papá, que son los De hijos todas formas, de Anabel, algunos que de estos Sergio me españoles. escriba, de Ok, todas maneras, que Sergio me vamos a dar tus escriba coordenadas. para analizar bien su caso, porque Ok. pudiera pasar, pudiera pasar que por aplicación de las leyes en el momento en que nacieron y llegaron a la mayoría de edad, su papá, su mamá, inclusive él, puede que él inclusive pueda pedir la nacionalidad española ahora, en virtud de la ley que hay ahora vigente y de las leyes que en su momento se le aplicaron a sus abuelos y a su padre o a su madre. Por lo tanto, que se ponga en contacto con nosotros, porque quizás le podemos dar una sorpresa. Sergio, ya sabes, a lo mejor estás cerquitica de hacerte español y no tanto como Damián que me dice, Ana, una pregunta, si no son descendientes de españoles, ¿alcanzaremos algo? No creo, pero te mando un besote, Damián. Dice por aquí Darwin que su situación es el papá de su abuela, es español, ya ella y su mamá son ciudadanas, pero si esos documentos le servirían para, por supuesto, hacer la tramitación para él. Está preguntando, el papá de la abuela era el español, o sea, y ya su abuela y su mamá son españoles. Bueno, yo creo que Ya está. Él no tiene Darwin problema. está más Él no cerquita tiene que todos problema los porque demás. ya, él no tiene problema porque ya su mamá está inscrita como española. Entonces, Darwin, en cuanto, Dios mediante, cuando se apruebe esta ley, ya Darwin Pero inmediatamente inclusive, sería español. pero inclusive, Darwin, si tu mamá se hizo española por la ley de memoria histórica, tú tienes derecho ahora mismo a venir a España y pedir una residencia en España por un año con autorización para trabajar.
porque así está previsto en la ley de extranjería. Ay, O sea, tú madre, llegas a nos vamos. España, Nos vamos, te dale. domicilias y tramitas un permiso de trabajo y residencia, que te lo van a aprobar sin ningún problema. Y al año puedes Te aplicar haces tu nacionalidad español. española. ¿Qué documentos necesitaría? ¿Qué llevaría para España, para que Tiene sepan que que es su llevar, español? tiene que llevar la certificación de nacimiento española de su mamá, Ajá. su certificación de nacimiento para demostrar que es hijo de esa mamá, de esa madre, y los antecedentes penales. Ya está. Legalizados o apostillados, claro. Y ya está. Bueno, pues ya sabe, Darwin, nos vamos a España. Invítame en ese viaje que nos vamos para allá. Dice por aquí Joelis, mi abuelo nació en España en 1904. ¿Cómo podría solicitar la inscripción de nacimiento? Sabe que a los 16 años se fue para Cuba. Bueno, yo creo que Joelis también entraría un poco en el caso que hablábamos de conseguir, de Sheila, de conseguir la mayor cantidad de información posible para esta certificación. No basta solo con el año en que Exacto. nació. A ver, la mayor cantidad de datos posible. Como mínimo, el año en que nació o un aproximado del año en que nació y sobre todo el lugar donde nació. Porque hay veces que a mí me escriben y me dicen, mi abuelo nació en Asturias. Ajá, Sí, pero igual es que Asturias tiene 200 registros civiles, pues sí. porque tiene, pues Es claro, que para los cubanos o todos nació los en lugares Barcelona. son... Oiga, Barcelona tiene 300 municipios. Claro, hay que intentar saber dónde nació. De todas maneras, nosotros tenemos un equipo de genealogistas muy buenos que con la información que tengan, pues se puede intentar. Tendremos éxito o no, pero Pero lo claro, podemos intentar. intentarlo por lo menos. Dice Yalena, mi bisabuela es española, yo aplicaría, sí. Dice, cree que en su familia nadie se ha acogido a esa ley. Empezar por lo mismo que nos contaste en un principio de hacer, ya sea a su mamá o a su papá, o a la abuela, ¿verdad? A la abuela o al abuelo, hacerlos primeramente, a esa primera Es, generación, hacerla. esa primera generación Ujú. tiene que reunir la documentación y al que sea, al abuelo o a la abuela que sea hijo o hija de esa bisabuelo que emigró, tiene que solicitar la inscripción. Pero claro, ¿es bisabuela o bisabuelo, Dice su Anabel? bisabuela española. Tendría que esperar a que se Claro, aprobara pero la ahí tenemos ley. un problema. Pero ahí tenemos un problema que te he explicado. Si la bisabuela se casó Ajá. Con un con un cubano. extranjero antes de nacer su hijo o su hija, ahora mismo no puede inscribirla. Ok, Yalena, tú tendrías que esperar, en el caso de que tu abuela se haya casado con un cubano, tú tendrías que esperar a que se aprobara esta ley definitiva. Chico, tantas personas que nos hace falta esa ley, ya la deberían aprobar ya, ¿verdad? Bueno, Ya debería ser. Bueno, pues Ariel, antes que te despidas de mí, antes que ya te vayas a descansar, discúlpame por haberte demorado tantísimo, pero yo sé que esto es un tema muy importante para todos los cubanos y para todos mis amigos de aquí del chat que siempre se conectan con nosotros. Te pido por favor tus coordenadas, no dónde te encuentras precisamente, sino cómo podemos acceder a Fraga Abogados. Dime correos electrónicos, redes sociales, de todo un poco. mira, lo más fácil, Ana, a través de nuestra web, www.fragabogados.com. Ahí tenemos el contacto, tienen en el perfil mío mi email, pero que se vayan al contacto y escriban, le vamos a responder. Es la manera más fácil, más sencilla. Ahí están los teléfonos del despacho, pero con que vayan a la web, al apartado de contacto y nos escriban, Ok. por ahí pueden contactar con nosotros. Ya saben, para todos aquellos que están preguntando, porque tengo muchos amigos que están preguntando por aquí que dónde te pueden localizar, y ahora sí todo el mundo está ilusionado. Ya dejaste a Sergito contento, a Damián, ya le dijiste que se podía ir a España, entonces imagínate tú, tenemos aquí a todo el mundo revolucionando el chat, pero Ariel, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tus conocimientos, porque realmente cada vez que te traigo es una información más valiosa y que nos acerca un poquitico más a ese sueño e ilusión que tienen muchísimos cubanos de poder tener esta ciudadanía y también
de todos los beneficios que podrían tener a través de ella, ya sea alguna reunificación familiar, viajar, establecerse en algún lugar, en fin, todo lo que sea. Entonces, rectificar, Fraga Abogados es la página web donde puedes encontrar a Ariel Fraga, que está ahora mismo en Barcelona y que ya tengo que despedirte para que vayas a descansar. Muchísimas gracias a ti, corazón. Bueno, gracias a ti, Ana, como siempre, por invitarme a tu Y programa. te espero pronto, porque pronto algo se tiene que aprobar dentro de muy poco tiempo. A ver si nos podemos ver en Miami y este virus se acaba. Seguro, cuando estés por aquí por Miami, entonces hacemos ya la entrevista en vivo y por ahí más gente se conecta y más interacción tenemos todavía para averiguar dónde están los abuelos, los bisabuelos y todos los parientes españoles que andan por el mundo. Gracias, ten muy buena noche. Gracias a ti, que tengas un fin de semana maravilloso. Me despido, como siempre.